Es el 15 de noviembre de 1984. En una austera sala de interrogatorios en Madrid, un hombre de negocios colombiano, conocido en los círculos más exclusivos por su pasión por los caballos de paso fino, se enfrenta a la justicia española. No está acusado de un crimen ordinario. Las autoridades estadounidenses lo reclaman, acusándolo de ser una de las piezas centrales del engranaje que inunda sus calles de cocaína. Su captura no ha sido un golpe de suerte, sino el resultado de una meticulosa operación internacional. Mientras los flashes de las cámaras iluminan su rostro sereno, casi impasible, el mundo del narcotráfico contiene la respiración. Este no es un matón de esquina. Es un aristócrata del crimen, un estratega cuya influencia se extiende desde las selvas de Colombia hasta los rascacielos de Miami. Su nombre, Jorge Luis Ochoa Vázquez. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se movía con igual soltura en las ferias ganaderas y en las cumbres de los capos más temidos del planeta? ¿Fue únicamente un empresario audaz que aplicó su genio para los negocios al comercio más lucrativo y peligroso del mundo? ¿O un cerebro calculador que, bajo una fachada de respetabilidad, ayudó a construir un imperio de violencia y corrupción que pondría de rodillas a toda una nación? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su discreción y su astucia legendaria, se convirtió en uno de los patriarcas del cartel de Medellín y en una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la historia del crimen organizado. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. La saga de la familia Ochoa no comienza en los laboratorios clandestinos de la selva ni en los callejones oscuros de Medellín, sino en los verdes y fértiles pastizales de Antioquia, en el corazón de una tradición profundamente arraigada en la tierra y el ganado. Jorge Luis Ochoa Vázquez nació el 30 de septiembre de 1950 en el seno de una familia que, a diferencia de muchos de sus futuros socios, no conoció la miseria. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era una figura legendaria en su propio derecho. Un hombre hecho a sí mismo que había convertido la cría de caballos y el negocio ganadero en un emblema de prestigio y riqueza. Don Fabio, como se le conocía con respeto, era más que un simple hacendado. Era un patriarca, un hombre de familia cuya palabra era ley y cuyo honor era su mayor activo. Criado en un entorno de disciplina y trabajo duro, inculcó en sus hijos Juan David, Fabio y Jorge Luis los valores del campo, la astucia en los negocios, la importancia de los lazos familiares y una profunda pasión por los caballos de paso fino, una raza que simbolizaba la elegancia y el poder de la élite antioqueña. La familia Ochoa era, en esencia, parte de la aristocracia rural, respetada en las ferias equinas y en los círculos sociales de Medellín. Su restaurante, Las Margaritas, era un punto de encuentro para políticos, empresarios y figuras influyentes. Un lugar donde los negocios se cerraban con un apretón de manos y la reputación lo era todo. En este ambiente, Jorge Luis creció observando el arte de la negociación, el manejo del poder y la construcción de redes de influencia. No fue un joven rebelde que buscara en el crimen una salida a la pobreza. Su camino fue el de un heredero que vio una oportunidad de expandir el legado familiar, aunque por rutas mucho más oscuras y peligrosas.
La Colombia de su juventud era un país de contrastes y tensiones latentes. La violencia bipartidista de mediados de siglo había dejado cicatrices profundas, y la debilidad del Estado en las zonas rurales creaba un vacío de poder que otros estaban dispuestos a llenar. Mientras la élite urbana prosperaba, una creciente clase de empresarios emergentes, muchos de ellos provenientes del contrabando, comenzaba a amasar fortunas y a desafiar el orden establecido. Fue en este caldo de cultivo donde la marihuana primero y luego la cocaína encontraron un terreno fértil. Jorge Luis, con la visión empresarial heredada de su padre, no tardó en darse cuenta de que el verdadero futuro no estaba en el ganado, sino en el polvo blanco que empezaba a demandarse con avidez en el norte. A diferencia de Pablo Escobar, cuya ambición nació de la escasez y el resentimiento social, la de Jorge Luis fue la de un estratega que vio en el narcotráfico una oportunidad de negocio sin precedentes, una forma de llevar la fortuna familiar a una escala global. Su entrada en el mundo criminal no fue abrupta, sino una transición gradual, casi natural. Comenzó utilizando los conocimientos y las rutas del negocio familiar, aplicando la misma lógica empresarial a un producto diferente. No necesitaba la violencia desmedida de otros para abrirse paso. Su apellido y la red de contactos de su padre le abrían puertas que para otros estaban cerradas. Era discreto, calculador, y prefería la negociación al enfrentamiento. Su personalidad, forjada entre el respeto a la tradición y la ambición desmedida, lo convirtió en el contrapunto perfecto para las personalidades más volátiles de sus futuros socios. Mientras Escobar soñaba con el poder político y la aclamación popular, y Rodríguez Gacha se deleitaba en la brutalidad, Jorge Luis Ochoa se enfocaba en la logística, las finanzas y la expansión silenciosa del negocio. Era el cerebro en la sombra, el diplomático del cartel, un hombre que entendía que el verdadero poder no reside en el ruido de las balas, sino en el silencio de las transacciones multimillonarias. Esta formación única, a caballo entre la legalidad de la alta sociedad y la ilegalidad del nuevo comercio, definiría su carrera y, en última instancia, sería la clave de su supervivencia en un mundo donde la mayoría de sus contemporáneos encontrarían un final violento. Su historia no es la del criminal que surge de la nada, sino la del aristócrata que elige descender a los infiernos, llevando consigo las reglas y el estilo de un mundo que estaba a punto de corromper por completo. A principios de la década de 1970, mientras Colombia se debatía en una encrucijada de modernización y violencia latente, la familia Ochoa ya era un pilar de la sociedad antioqueña. Sin embargo, para Jorge Luis y sus hermanos, el horizonte de la ganadería y los restaurantes, aunque próspero, se antojaba limitado. La verdadera fortuna, una que empequeñecía las ganancias de cualquier negocio legal, se encontraba en un nuevo mercado emergente que susurraba promesas de riqueza inimaginable. El mercado de la cocaína en Estados Unidos. La transición de los Ochoa hacia el narcotráfico fue una evolución empresarial, no una ruptura radical con su pasado. Aprovecharon la infraestructura, los contactos y la reputación que su padre, don Fabio, había construido durante décadas.
Sus fincas se convirtieron en puntos de encuentro discretos. Sus redes de transporte de ganado se adaptaron para mover mercancías más valiosas, y su conocimiento de las rutas de contrabando, una práctica casi normalizada en la región, les dio una ventaja estratégica. Jorge Luis, junto a sus hermanos Juan David y Fabio, no se veían a sí mismos como meros criminales, sino como pioneros de una nueva industria. Su primer gran movimiento fue establecer una operación en Miami, el epicentro del consumo en Estados Unidos. A diferencia de otros traficantes que llegaban como forajidos, los Ochoa se presentaron como hombres de negocios. Abrieron restaurantes y concesionarios de automóviles, fachadas perfectas que no solo servían para lavar el dinero que comenzaba a fluir a raudales, sino también para integrarse en la comunidad y establecer una red de distribución sofisticada. Jorge Luis demostró desde el principio un talento excepcional para la logística. Entendía que el éxito del negocio no dependía solo de la producción, sino de la eficiencia y la discreción en el transporte. Fue uno de los primeros en visualizar el potencial de las rutas aéreas, utilizando avionetas que volaban a baja altura para eludir los radares y entregar la mercancía directamente en pistas clandestinas en Florida. Fue en este contexto de expansión que los caminos de los Ochoa se cruzaron con los de otras figuras emergentes del Hampa de Medellín. Entre ellos destacaban dos hombres que se convertirían en sus socios y, a la vez, en sus némesis: Pablo Escobar Gaviria y Carlos Leder Rivas. Escobar era la fuerza bruta, un hombre de una ambición voraz y una capacidad para la violencia que no conocía límites. Leder era el visionario excéntrico, un Colombo alemán que soñaba con convertir el narcotráfico en una herramienta de lucha política y que revolucionaría el transporte con su base de operaciones en la isla de Cayo Norman en las Bahamas. La unión de estos clanes, junto con la de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, daría origen a la organización criminal más poderosa y temida de la historia, el Cartel de Medellín. Jorge Luis Ochoa jugó un papel fundamental en la consolidación de esta alianza. Mientras Escobar y Gacha aportaban el músculo militar y el terror, y Leder la innovación en el transporte, los Ochoa aportaban la estructura empresarial, la legitimidad social y, sobre todo, la capacidad de negociación. Jorge Luis era el diplomático, el hombre que podía sentar en una misma mesa a personalidades tan dispares y volátiles y hacerles ver que la cooperación era más rentable que la guerra. Su palabra era respetada y su serenidad contrastaba con la impulsividad de sus socios. El Cartel de Medellín no era una organización jerárquica tradicional con un único jefe, sino una federación de clanes independientes que colaboraban para controlar toda la cadena del negocio, desde el cultivo de la hoja de coca en Perú y Bolivia, pasando por el procesamiento en los laboratorios de la selva colombiana, hasta la distribución en las calles de Estados Unidos. Compartían rutas, información y recursos, y se protegían mutuamente de sus enemigos. En esta estructura, Jorge Luis se especializó en las finanzas y las relaciones internacionales. Era el encargado de negociar con los productores de pasta de coca, de abrir nuevas rutas a través del Caribe y México, y de diseñar los complejos esquemas de lavado de dinero que permitían que las ganancias multimillonarias se integraran en la economía legal.
Se estima que en su apogeo, el cartel de Medellín llegó a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína, generando ingresos de más de $60 millones al día. Jorge Luis y sus hermanos se convirtieron en multimillonarios, figurando en la lista de la revista Forbes y amasando una fortuna que les permitía vivir en una opulencia que superaba la de muchos jefes de Estado. Sin embargo, a diferencia de Escobar, que ostentaba su riqueza y buscaba el reconocimiento público, los Ochoa mantenían un perfil bajo, prefiriendo el lujo discreto de sus haciendas y la exclusividad de sus criaderos de caballos. Eran los narcos buenos, la cara amable del cartel, una percepción que cultivaron cuidadosamente pero que ocultaba una realidad tan brutal como la de sus socios. Porque en el mundo del narcotráfico, ninguna fortuna se construye sin sangre, y aunque Jorge Luis prefería el soborno a la bala, no dudaba en recurrir a la violencia cuando sus intereses o su familia estaban en juego. El ascenso del cartel de Medellín fue meteórico, pero con la riqueza y el poder llegó también un nivel de violencia y desafío al Estado que Colombia nunca antes había visto. Y en el centro de esa tormenta, Jorge Luis Ochoa, el empresario, se vería arrastrado a una guerra que él no había buscado, pero de la que no podría escapar. El evento que transformaría para siempre la percepción pública de los Ochoa y que marcaría el inicio de una era de violencia sin precedentes no tuvo que ver directamente con el narcotráfico, sino con un crimen que golpeó el corazón de la familia. El 12 de noviembre de 1981, un comando del grupo guerrillero M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, la hermana menor de Jorge Luis, Juan David y Fabio. El M-19, un movimiento insurgente de ideología nacionalista de izquierda, vio en el secuestro de la hija de un clan visiblemente acaudalado una oportunidad de financiamiento fácil. Exigieron un rescate millonario, subestimando gravemente la capacidad de respuesta y la cohesión del naciente mundo del narcotráfico. La reacción de los capos fue inmediata y unánime. El secuestro de uno de los suyos fue percibido como una declaración de guerra contra todos. En una cumbre sin precedentes, más de 200 de los traficantes más importantes del país, incluyendo a todos los miembros del futuro cartel de Medellín, se reunieron para formar una alianza. De esta reunión nació uno de los grupos paramilitares más temidos de la historia de Colombia. Muerte a secuestradores, conocido por su acrónimo MAS. El mensaje del MAS, difundido a través de comunicados y acciones brutales, era inequívoco. Por cada persona secuestrada, ejecutarían a 10 guerrilleros. El grupo, financiado con las vastas fortunas de los narcotraficantes, desató una campaña de terror contra el M-19 y cualquier persona sospechosa de colaborar con la guerrilla. Secuestraron, torturaron y asesinaron a decenas de militantes, demostrando una capacidad de violencia que igualaba e incluso superaba a la de sus enemigos. Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, aunque públicamente se distanciaron de las acciones más sangrientas del MAS, fueron los principales impulsores y financistas del grupo. Para ellos, no era solo una cuestión de rescatar a su hermana, sino de establecer un nuevo orden de poder. Estaban enviando un mensaje claro al Estado y a sus enemigos. Tenían los recursos y la voluntad para crear su propio ejército y aplicar su propia justicia. La presión fue tan abrumadora que el M-19, superado por la brutalidad del MAS, liberó a Marta Nieves sin el pago del rescate.
La victoria consolidó la reputación de los Ochoa y fortaleció los lazos entre los miembros del cartel de Medellín. Habían demostrado que, unidos, eran una fuerza capaz de desafiar a cualquiera, incluso a la guerrilla más organizada. Este episodio marcó un punto de inflexión. El narcotráfico dejó de ser un simple negocio ilícito para convertirse en un actor armado con un proyecto contrainsurgente. El MAS no desapareció tras la liberación de Marta Nieves. Se convirtió en el brazo armado del cartel, una herramienta para proteger sus laboratorios, sus rutas y sus intereses de la vacuna o impuesto de guerra que cobraban los grupos guerrilleros. La creación del MAS reveló la verdadera naturaleza del poder que los Ochoa y sus socios estaban acumulando. No solo corrompían al Estado con sobornos, sino que ahora lo suplantaban, ejerciendo el monopolio de la fuerza en vastas zonas del país. La línea entre el crimen organizado y el conflicto político se había vuelto peligrosamente borrosa. Mientras tanto, el negocio de la cocaína seguía en plena expansión. Jorge Luis Ochoa, con su visión estratégica, fue clave en la diversificación de las rutas de exportación. Cuando la presión de la DEA se intensificó en el Caribe, fue uno de los primeros en ver el potencial de México como plataforma de tránsito hacia Estados Unidos. Estableció alianzas con traficantes mexicanos como Miguel Ángel Félix Gallardo, sentando las bases de lo que décadas más tarde se convertirían en los poderosos carteles mexicanos. Su genio para la logística parecía no tener límites. Diseñó métodos cada vez más sofisticados para mover la droga y lavar el dinero. Utilizaba empresas fachada, cuentas en paraísos fiscales y una compleja red de intermediarios para dar apariencia de legalidad a sus ganancias. Su fortuna, junto a la de sus hermanos, se estimaba en miles de millones de dólares. Sin embargo, este poder omnímodo y esta riqueza desmedida atrajeron la atención de un enemigo mucho más formidable que la guerrilla: el gobierno de los Estados Unidos. La administración Reagan había declarado la guerra contra las drogas, y el cartel de Medellín, con su dominio casi absoluto del mercado, se convirtió en el objetivo número uno. La principal herramienta de presión de Estados Unidos era la extradición, un fantasma que aterrorizaba a los capos, quienes sabían que en una cárcel estadounidense no tendrían los privilegios ni el poder que disfrutaban en Colombia. Preferían una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Esta amenaza existencial los llevaría a declarar una guerra total contra el Estado colombiano, una guerra que teñiría de sangre el país durante una década. Para Jorge Luis Ochoa, el hombre de negocios que prefería la discreción, la era de la negociación estaba llegando a su fin. Se vería obligado a participar en una espiral de violencia que chocaría con su naturaleza, pero de la que, como uno de los líderes del cartel, no podría sustraerse. El poder que había construido para proteger a su familia ahora amenazaba con destruirlo todo. La formación del MAS había sido una demostración de fuerza, pero el verdadero desafío para Jorge Luis Ochoa y el cartel de Medellín apenas comenzaba. A principios de los años 80, la creciente presión de la Drug Enforcement Administration, DEA, de Estados Unidos se convirtió en una amenaza existencial. La firma del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos en 1979
aunque inicialmente no se aplicó con rigor, pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Sabían que si eran capturados y enviados a Estados Unidos, su imperio se desmoronaría. Fue en este clima de creciente paranoia que ocurrió un evento que pondría a Jorge Luis Ochoa en el centro de una tormenta diplomática ilegal. En 1984, actuando bajo información de la DEA, el gobierno colombiano, liderado por el valiente ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asestó un golpe devastador al cartel. Las autoridades desmantelaron Tranquilandia, un gigantesco complejo de laboratorios de procesamiento de cocaína escondido en las selvas del Yarí. Este operativo no solo significó la incautación de toneladas de droga, sino que expuso la escala industrial de las operaciones del cartel. La respuesta de los capos fue brutal. El 30 de abril de 1984, sicarios al servicio de Pablo Escobar asesinaron a Lara Bonilla en las calles de Bogotá. El magnicidio conmocionó a Colombia y obligó al gobierno del presidente Belisario Betancur a declarar una guerra frontal contra el narcotráfico, activando por primera vez el temido tratado de extradición. Ante la ofensiva del Estado, muchos de los líderes del cartel huyeron del país. Jorge Luis Ochoa, buscando refugio, se trasladó a España, creyendo que su perfil de empresario le permitiría pasar desapercibido en Europa. Fue un error de cálculo fatal. El 15 de noviembre de 1984, basado en una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos por su implicación en el envío de cocaína a través de Nicaragua, con la ayuda de los sandinistas, Ochoa fue arrestado en Madrid. Su detención desató una batalla legal a tres bandas. Estados Unidos solicitó su extradición inmediata, presentando un voluminoso expediente que lo señalaba como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Colombia, por su parte, también solicitó su extradición, pero por un delito menor: la importación ilegal de toros de lidia. Para el gobierno colombiano era crucial juzgarlo en casa, tanto para demostrar su soberanía como para evitar una escalada de violencia por parte del cartel, que amenazaba con desatar el terror si uno de sus líderes era entregado a los norteamericanos. La defensa de Ochoa en España fue una obra maestra de la manipulación legal y la corrupción. Sus abogados argumentaron que el caso en su contra en Estados Unidos era de naturaleza política, una treta para desacreditar al gobierno sandinista de Nicaragua. Mientras tanto, el poder del cartel se movía en las sombras, ejerciendo una presión inmensa sobre las autoridades españolas y colombianas. Durante casi 2 años, Jorge Luis permaneció en una cárcel española mientras la Audiencia Nacional deliberaba. Finalmente, en una decisión que fue vista como una bofetada para la DEA y el gobierno estadounidense, la justicia española falló a favor de extraditarlo a Colombia para que respondiera por el delito de contrabando de ganado. La victoria del cartel fue monumental. Demostraron que su poder no tenía fronteras y que podían doblegar la voluntad de los sistemas judiciales de 2 continentes. En agosto de 1986, Jorge Luis Ochoa fue enviado de regreso a Colombia. Su llegada fue casi un acto triunfal. Sin embargo, el gobierno colombiano, bajo una enorme presión de Estados Unidos, intentó mantenerlo en prisión. Pero el sistema judicial colombiano, permeado por la corrupción y la intimidación, demostró ser mucho más frágil que el español. A pesar de las abrumadoras pruebas que lo vinculaban con el narcotráfico,
Los abogados de Ochoa lograron su liberación en cuestión de meses, argumentando vicios de procedimiento y falta de pruebas. Su salida de la cárcel fue una humillación para el Estado y una celebración para el mundo del Hampa. Pero la libertad sería efímera. La persecución en su contra no cesó. El 21 de noviembre de 1987, mientras se desplazaba en un lujoso Porsche cerca de Cali, fue detenido en un retén militar. Su captura desató una nueva crisis. El cartel, temiendo que esta vez sí fuera extraditado, lanzó una campaña de terror sin precedentes. Secuestraron a varias figuras políticas, incluido a Andrés Pastrana, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá y futuro presidente de Colombia. El mensaje era claro: si Ochoa era extraditado, el país se sumiría en el caos. La presión fue insoportable. En un episodio que ejemplifica la debilidad del Estado colombiano en esa época, un juez, presuntamente amenazado, ordenó su liberación mediante un habeas corpus. Apenas unas semanas después de su captura, Jorge Luis Ochoa estaba de nuevo en la calle. Estos episodios consolidaron la leyenda de Jorge Luis como un hombre intocable, un estratega capaz de burlar a los sistemas de justicia más sofisticados, pero también marcaron el inicio de la etapa más sangrienta de la guerra del cartel contra el Estado. La estrategia de plata o plomo de Pablo Escobar se impuso. Asesinatos de jueces, políticos, periodistas y policías se convirtieron en el pan de cada día. Aunque Jorge Luis Ochoa no era el instigador principal de esta violencia, como uno de los líderes del triunvirato del cartel, su nombre quedó indeleblemente asociado a ella. Se encontraba atrapado en una guerra que él, el hombre de negocios, no deseaba, pero que su socio, el terrorista, había hecho inevitable. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. La década de los 80, que había comenzado con la promesa de una riqueza sin límites, terminaba para Jorge Luis en la clandestinidad, huyendo de una cacería humana y siendo cómplice de una violencia que estaba destruyendo el tejido social de su país. Su astucia le había permitido escapar de la extradición, pero ahora se enfrentaba a un enemigo mucho más difuso y peligroso: la espiral de terror que él mismo había ayudado a crear. La segunda mitad de la década de 1980 sumió a Colombia en un abismo de violencia, una era definida por el narcoterrorismo del cartel de Medellín. Para Jorge Luis Ochoa, este período representó una profunda contradicción. Por un lado, su imperio financiero alcanzó su apogeo, consolidándolo como uno de los hombres más ricos del planeta. Por otro, se vio arrastrado a una guerra sangrienta, liderada por la facción más radical del cartel, encabezada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, que chocaba frontalmente con su instinto empresarial y su deseo de mantener un perfil bajo. La diferencia de visiones dentro del cartel se hizo cada vez más evidente. Mientras los Ochoa, con Jorge Luis a la cabeza, concebían el narcotráfico como un negocio y buscaban una eventual legalización o un acuerdo con el Estado que les permitiera disfrutar de sus fortunas, Escobar y Gacha lo veían como una plataforma para la acumulación de poder absoluto y la confrontación total. La guerra contra el Estado, desatada tras el asesinato de Lara Bonilla, se intensificó hasta niveles inimaginables. El del cartel
Bajo la estrategia de Escobar, no solo asesinaba a figuras clave, sino que recurría al terrorismo indiscriminado para doblegar al gobierno. Carros bomba explotaban en las principales ciudades, sembrando el pánico entre la población civil. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en agosto de 1989, un político que había prometido mano dura contra los narcos y la extradición, fue la gota que colmó la copa. El gobierno del presidente Virgilio Barco respondió con una ofensiva militar sin precedentes, declarando una guerra total al cartel de Medellín. En esta guerra, Jorge Luis Ochoa, aunque no era el autor intelectual de los atentados más atroces, como el del avión de Avianca o el del edificio del DAS, se convirtió en un objetivo prioritario. Como miembro de Los Extraditables, el grupo que firmaba los comunicados amenazantes del cartel era cómplice y financista de la maquinaria de terror. Se vio forzado a vivir en la clandestinidad, moviéndose constantemente entre fincas y escondites, lejos de su familia y de su amado mundo de los caballos. Esta vida de fugitivo contrastaba con su naturaleza. No era un hombre de guerra, sin de pactos. Fuentes cercanas a la familia aseguran que en las reuniones del cartel, Jorge Luis a menudo intentaba mediar, buscando soluciones negociadas y tratando de frenar los impulsos más violentos de Escobar. Sin embargo, la dinámica de poder había cambiado. La lógica del terror se había impuesto, y la voz de la razón era cada vez menos escuchada. La ofensiva del Estado comenzó a dar sus frutos. En diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha fue abatido en un operativo policial, un golpe durísimo para el ala militar del cartel. La muerte de El Mexicano dejó a Escobar más aislado y paranoico, pero también más peligroso. La violencia continuó, pero el cartel estaba herido. Al mismo tiempo, un nuevo frente de guerra se abrió, esta vez desde dentro del propio mundo criminal. La creciente brutalidad de Escobar y su tendencia a resolver disputas comerciales con asesinatos le granjearon enemigos poderosos. El cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, aprovechó la guerra de Escobar contra el Estado para expandir su propio negocio y colaborar discretamente con las autoridades para acabar con su rival. Más tarde, surgiría el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una alianza de ex-socios paramilitares y narcotraficantes rivales, financiados por el cartel de Cali, cuyo único objetivo era cazar y destruir a Escobar y a todo lo que lo representaba. La guerra de Los Pepes fue tan brutal como la de Escobar. Asesinaban a sus abogados, contadores, sicarios y familiares, y destruían sus propiedades. En medio de este fuego cruzado entre el Estado y sus enemigos del Hampa, la posición de los Ochoa se volvió insostenible. Se dieron cuenta de que la guerra de Escobar no era su guerra y que, si continuaban a su lado, terminarían muertos o extraditados. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría cambiaron el panorama geopolítico. El narcotráfico se consolidó como la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que redobló su apoyo al gobierno colombiano. Para Jorge Luis Ochoa, el estratega, el cálculo era claro. El juego había cambiado y era hora de buscar una salida. El nuevo gobierno del presidente César Gaviria, que había llegado al poder con la promesa de someter a los narcotraficantes, sorprendió al país al ofrecer una nueva política de sometimiento a la justicia.
La política ofrecía a los narcos que se entregaran voluntariamente una serie de beneficios, como la no extradición y una reducción de penas. Era una oferta controvertida, vista por muchos como una capitulación del Estado, pero para los Ochoa era una tabla de salvación. Vieron en la propuesta de Gaviria la oportunidad de poner fin a la guerra, salvar sus vidas y, con suerte, conservar una parte de su vasta fortuna. La decisión de negociar la entrega no fue fácil. Implicaba traicionar a Pablo Escobar, quien se oponía vehementemente a cualquier tipo de rendición. Las tensiones entre los Ochoa y Escobar llegaron a un punto de no retorno. Mientras Escobar continuaba su campaña de terror, los Ochoa, liderados por la astucia diplomática de Jorge Luis, iniciaron contactos secretos con el gobierno. Jorge Luis fue el primero de los grandes capos en acogerse a la nueva política. El 15 de enero de 1991, en un evento que paralizó al país, se entregó a las autoridades. Sus hermanos, Fabio y Juan David, seguirían sus pasos poco después. Su rendición fue un golpe maestro. No solo desmanteló la cúpula del cartel de Medellín, dejando a Escobar completamente aislado, sino que también legitimó la política del presidente Gaviria. Al entregarse, Jorge Luis no solo estaba salvando su vida, sino que estaba reescribiendo el final de su propia historia. El capo que había sido perseguido por medio mundo ahora se presentaba como un hombre de paz, dispuesto a colaborar con la justicia. Era una jugada arriesgada, pero para el maestro de la negociación era la única salida lógica de un laberinto de violencia que amenazaba con consumirlo todo. Su capítulo como narcotraficante activo había terminado. Comenzaba su último y más importante negocio: la negociación de su propia libertad. La entrega de Jorge Luis Ochoa en enero de 1991 no fue una rendición incondicional, sino el resultado de una calculada y compleja negociación. Fiel a su estilo de empresario pragmático, abordó su sometimiento a la justicia como el cierre de un negocio que ya no era rentable. La guerra se había vuelto demasiado costosa, no solo en términos de dinero, sino de vidas y de la constante amenaza que se cernía sobre su familia. La política de sometimiento del presidente César Gaviria, consagrada en el Decreto 2047 de 1990 y posteriormente reforzada por la nueva Constitución de 1991, que prohibió explícitamente la extradición de nacionales colombianos, fue el marco legal que le proporcionó la salida perfecta. El acuerdo era tentador. A cambio de la confesión de un solo delito, en su caso enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, la entrega de algunas de sus propiedades y la promesa de no volver a delinquir, recibiría una pena sustancialmente reducida y, lo más importante, la garantía de no ser extraditado a los Estados Unidos. Al entrar en la cárcel, Jorge Luis no ingresó al sistema penitenciario común. Fue recluido en una prisión de mediana seguridad, donde, gracias a su influencia y a la laxitud del sistema, gozó de condiciones relativamente cómodas. A diferencia de Pablo Escobar, quien meses después se entregaría para ser recluido en la Catedral, una prisión de lujo que él mismo diseñó y controló, la reclusión de Ochoa fue más discreta, pero no por ello menos privilegiada. Desde la cárcel, se dedicó a colaborar con la justicia, aunque su colaboración fue siempre medida y estratégica.
Proporcionó información que ayudó a desmantelar algunas redes de narcotráfico, pero siempre cuidando de no implicar a figuras poderosas que pudieran tomar represalias contra él o su familia, y sin revelar la totalidad de la estructura financiera del cartel. Su principal objetivo era cumplir con los requisitos del acuerdo para obtener la máxima rebaja de pena posible. Mientras Jorge Luis estaba en prisión, la guerra en las calles continuaba con una ferocidad inusitada. Pablo Escobar, aislado y traicionado, intensificó su campaña de terror, mientras los Pepes y el bloque de búsqueda del gobierno lo cazaban sin tregua. La caída de Escobar en diciembre de 1993 marcó el fin definitivo del cartel de Medellín como la organización monolítica que había sido. Para los Ochoa, la muerte de su antiguo socio fue, paradójicamente, una garantía de seguridad. Con Escobar fuera del mapa, el principal obstáculo para su eventual reintegración a la sociedad había desaparecido. El proceso judicial contra Jorge Luis fue notablemente rápido. Gracias a los beneficios por confesión y colaboración, su condena fue significativamente menor de lo que se hubiera esperado para uno de los narcotraficantes más grandes de la historia. El 5 de julio de 1996, después de cumplir poco más de 5 años de prisión, Jorge Luis Ochoa Vázquez fue liberado. Su salida de la cárcel no fue un evento mediático. Fiel a su estilo, se retiró de la vida pública de la manera más silenciosa posible. Se estableció en sus fincas de Antioquia, regresando al mundo que mejor conocía, el de los caballos y el ganado. A diferencia de otros narcotraficantes que, tras cumplir sus condenas, intentaron regresar al negocio o hicieron ostentación de su riqueza, Jorge Luis pareció cumplir su promesa. Se dedicó por completo a su pasión por los caballos de paso fino, convirtiéndose nuevamente en una figura respetada en el circuito equino, como si su pasado como capo de la droga fuera solo un mal sueño. Sin embargo, el fantasma del narcotráfico nunca lo abandonó por completo. Las autoridades de Estados Unidos nunca renunciaron a su deseo de juzgarlo. A lo largo de los años, su nombre siguió apareciendo en investigaciones y listas de narcotraficantes. En 1999 fue acusado en ausencia en un tribunal de Florida por cargos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, relacionados con sus actividades en los años 80. Pero gracias a la prohibición de la extradición vigente en el momento de su entrega y al principio de no ser juzgado 2 veces por el mismo delito, permaneció fuera del alcance de la justicia estadounidense. Su vida post-cartel es un testimonio de su astucia. Logró lo que muy pocos de sus contemporáneos pudieron: sobrevivir y morir de viejo. Mientras Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, extraditado y encarcelado por décadas en EEUU, y los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali terminaron muertos o en prisiones de máxima seguridad, Jorge Luis Ochoa logró navegar las turbulentas aguas de la guerra contra las drogas y encontrar un puerto seguro. Su historia es la de una anomalía en el brutal mundo del narcotráfico. Fue un capo que nunca disparó un arma en público, un estratega que entendió que la verdadera victoria no estaba en ganar la guerra, sino en saber cuándo retirarse de ella. Su legado es complejo y polémico. Para las víctimas del cartel de Medellín, su corta condena y su vida tranquila representan una afrenta,
un símbolo de la impunidad que la riqueza y el poder pueden comprar. Para otros, su caso es un ejemplo de una política de sometimiento que, aunque imperfecta, fue efectiva para desmantelar una organización terrorista y poner fin a una de las épocas más oscuras de la historia de Colombia. Jorge Luis Ochoa, el aristócrata del crimen, el diplomático del cartel, el hombre que prefirió la negociación a la confrontación, finalmente había cerrado su último y más exitoso negocio: la compra de su propia paz. Una paz construida sobre una montaña de dinero manchado de sangre, pero paz al fin y al cabo. La historia de Jorge Luis Ochoa Vázquez no concluye con el estruendo de los disparos en un tejado ni con el frío metálico de los barrotes de una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. Su final es mucho más sutil y, para muchos, más inquietante. Es la historia de un superviviente, un hombre que supo jugar sus cartas con una maestría que ninguno de sus socios poseyó. Tras su liberación en 1996, se sumergió de nuevo en el mundo del que provenía, el de la alta sociedad rural antioqueña. Se convirtió en una sombra, un fantasma del pasado que reaparecía ocasionalmente en las ferias equinas, donde su conocimiento sobre los caballos de paso fino seguía siendo legendario. Logró lo impensable: borrar, o al menos difuminar, la línea que lo separaba del capo multimillonario y lo devolvía a la figura de Don Jorge, el respetado criador de caballos. Su legado es, ante todo, una lección de pragmatismo. A diferencia de Pablo Escobar, cuya megalomanía y sed de poder lo llevaron a una confrontación suicida con el Estado, o de Carlos Leder, cuyo fanatismo ideológico lo convirtió en un objetivo prioritario para Estados Unidos, Jorge Luis nunca perdió de vista que el narcotráfico era, para él, un negocio. Y como en cualquier negocio, sabía que había un momento para invertir, un momento para expandirse y, crucialmente, un momento para liquidar los activos y retirarse. Vio con una claridad meridiana que la guerra total declarada por Escobar era una empresa condenada al fracaso. Entendió que el poder del Estado, apoyado por una superpotencia, era un enemigo que no podía ser derrotado militarmente. Su decisión de entregarse no fue un acto de cobardía, sino el movimiento final de un jugador de ajedrez que, viendo el jaque mate inevitable, opta por un empate negociado en lugar de la aniquilación. Para sus críticos, que son muchos, la historia de Jorge Luis Ochoa es el epítome de la impunidad. Su corta sentencia es vista como una burla a las miles de víctimas que dejó la guerra del cartel de Medellín. Su tranquila vejez, rodeado de su familia y sus lujos, contrasta brutalmente con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos por las bombas, de los jueces y periodistas asesinados por hacer su trabajo, y de toda una generación de jóvenes consumidos por la violencia y la adicción. Su fortuna, amasada con la sangre y el sufrimiento de millones, nunca fue completamente desmantelada. Aunque entregó algunas propiedades, se cree que la mayor parte de su riqueza fue exitosamente lavada e integrada en la economía legal a través de décadas de sofisticadas operaciones financieras. Representa el triunfo del plomo y la plata, pero en un orden inverso. La amenaza del plomo le permitió acumular la plata, y la plata le permitió, finalmente, evadir el plomo. Sin embargo, desde otra perspectiva,
Su rendición y la de sus hermanos fue un factor decisivo para poner fin a la era del narcoterrorismo. Al abandonar a Escobar, fracturaron el cartel de Medellín desde dentro, acelerando su caída y salvando al país de una espiral de violencia que parecía no tener fin. Su caso se convirtió en un modelo para futuras negociaciones con grupos armados en Colombia, demostrando que una salida negociada, aunque imperfecta y moralmente ambigua, a veces es el único camino viable para alcanzar la paz. Es imposible resumir a Jorge Luis Ochoa con una sola etiqueta. No fue el monstruo sanguinario que fue Escobar, pero tampoco el simple empresario que pretendía ser. Fue un arquitecto clave de la industria global de la cocaína, un hombre que aplicó principios de eficiencia y logística a un comercio de muerte. Su genialidad para los negocios fue inseparable de la corrupción y la violencia que su negocio requería para prosperar. Fue un hombre que encarnó la dualidad de la sociedad colombiana: la amabilidad y la tradición de la vida rural entrelazadas con la brutalidad y la ambición desmedida del mundo criminal. Así que, después de este recorrido por su vida, desde los pastizales de Antioquia hasta las cumbres del poder criminal, la pregunta final sigue en el aire. ¿Fue Jorge Luis Ochoa simplemente un hombre de negocios superdotado que operó en el lado equivocado de la ley? ¿Un estratega que supo retirarse a tiempo de un juego mortal? ¿O fue uno de los criminales más astutos del siglo XX? Un hombre que construyó un imperio sobre la miseria ajena y luego utilizó su poder para comprarse una vejez tranquila, escapando de la justicia que merecía. Su vida, silenciosa y enigmática hasta el final, no ofrece respuestas fáciles, solo el perturbador reflejo de un mundo donde, a veces, el crimen sí paga. Esperamos que este recorrido por la vida y el legado de Jorge Luis Ochoa te haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre la compleja historia del cartel de Medellín. Si te ha fascinado este análisis y quieres seguir explorando las biografías de las figuras que han forjado el mundo, te invitamos a suscribirte al canal. Detrás de cada imperio hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Nos vemos en el próximo.